Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Cristian San Martín, Claudio Comella, momento muy especial, el show del vino, comercio y bebercio, sin caspa. Y hoy mola mogollón. ¿Por qué mola mogollón, Cristina? Bueno, a la vista está. A la vista está. A la vista está. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos haciendo un review de un ¿Qué vamos a producto, hacer hoy? de un vino, Sí. que es Embrich Lever. Tú esto te lo has llevado a Japón, a Osaka. Sí, lo recuerdo. Embrich Lever, para mí es el rey, the king, en el Nage, con su cuvée Lens, añado 2015. Embrich Lever Lens, del Pago Floridsplatzen. ¿Vale? Nos vamos a la zona del Nage, zona de pizarra. Un semiseco, con 11 graditos y medio. Y qué mejor que hacer un review hoy y probarlo con 4 tips coreano-japoneses. Vamos Porque a el hacer- Riesling va que te mueres con la cocina asiática. Tenemos somen. Cuéntanos qué es el somen, rápido. El somen es un fideo japonés de trigo muy finito que se cocina muy rápido. Es un fideo de trigo muy fino. Tenemos una salsa ponzu que ha hecho Cristian. La mujer Es- de Cristian es japonesa, de Osaka. ¿Qué es la salsa ponzu? Rápido. La salsa ponzu es salsa de soja con limón, con mirin, con dashi o kombu y katsuobushi, depende de cómo se hace, y vinagre de arroz. Entonces esto se cocina, hay diversas recetas, pero esto se cocina y entonces te queda una salsa, es como una salsa de soja pero muy cítrica. Tenemos esto que es muy feo. Jorge, enfoca cámara. Es feo y si las cámaras olieran, tirarían para atrás porque puede asustar el olor. Bueno, a mí me tira para adelante. A mí también. Eso depende, a mí me tira para adelante, pero mira, así, me voy. Esto es me voy. kimchi coreano. Esto es lo mejor del mundo, el kimchi. Un buen kimchi, desde mi punto de vista, es un ¿Qué es producto... kimchi? ¿Qué es kimchi? Pregunta rápido. El kimchi es col fermentada o vegetales fermentados. Diferentes tipos de vegetales fermentados. Hay diferentes técnicas también para fermentar el kimchi, pero la más tradicional es poner mucho sal, mucho chili y una especie de salsa de pescado que depende de quién pues la hace con intestinos o con pescado, con calamar o no sé qué. Es una salsa, es un fermento de pescado, como si dijéramos un garum, que aquí se usaba en el Mediterráneo en la época del Imperio Romano, por ejemplo. Una especie de garum que ya está fermentado, como podrido, dijéramos, una salsa de pescado como podrido que se usa para poner dentro de una tinaja o el recipiente en el que tú vayas a hacer el kimchi, vegetales, chili, sal, lo que a ti te interese aparte de esto, y esta especie de salsa de pescado, que es lo que va a fermentar la col. Este, por ejemplo, es un kimchi. Ten un poco, ten un poco. Buah, esto es una potencia. Este es un kimchi que huele un poco a los zapatos de cuero de mi abuelo. Esto es un kimchi especial, que este kimchi es de hoja de sésamo. Entonces esto es algo distinto ya. Desde mi punto de vista, yo con el kimchi tradicional de col estoy la mar de contento. Esto es un kimchi coreano, tradicional, handmade, hecho y madurado, ¿no? Porque hay diferentes puntos en los que por los que el fermento pasa en el kimchi. Concretamente este kimchi es un kimchi maduro, que ha estado tiempo fermentando. A mí es como me gusta que esté fuerte, que esté con mucho umami. ¿A ti te gustan y que el maduras? fermento, a mí me gustan todas, pero el kimchi me gusta este. A ver si nos entendemos. Este kimchi tienes cuando te lo comes la sensación de que además de que es picante por el chili, hay otro tipo de picante en él, que no es exactamente picante, es una sensación, por así decirlo, como Burbujeante. burbujeante, sparkling, Sí, como tiene- picantosa, y es el fermento, es la cantidad de bichitos que tienen aquí Si que... eres bebedor de ancestrales, este punto Petillán, un poquito, natural, sí, como es un poquito. ahí sí. lo tienes. Bueno, chin chin. Y vamos con Embrich Lever, Lens, del 15, del Pago Floridsplatzen. Yo siempre digo que a mí Qué bueno, Embrich Lever buenísimo, buenísimo. es el tío, A mí es el me- maestro, me- es fino, tú que eres músico, que eres de Flute Sommelier, es de los clásicos, vamos. Muy bueno. Y yo le llamo el señor, no de los anillos, el señor azafrán, porque a mí siempre de sus vinos tienen un atisbo de azafrán. Compensación perfecta, especiado, azafrán, muy sedoso, muy aceitoso. Está buenísimo. A mí me encanta. Son de los Rieslings que digo yo, tiene piñeralidad. Esa piña que tienes un poquito madurita, que se te ha pasado un día en la nevera, que es cítrico, carbónica, dulce, ácida, ahí súper bien Sí, compensado. sí, ¿eh? sí, es verdad, sí. 13 gramos de azúcar, Sí. ahí lo tienes.
No tenemos copas para realización, somos unos... Seguro que... Somos muy egoístas, ¿eh? Bueno, vamos nosotros primero a ver si todo esto que tenemos aquí es apto o no es apto para el consumo humano. ¿Por aquí o por allá? Entonces, después... ¿Por aquí o por allá? Yo por aquí, esto ya me lo conozco y yo creo que esto con esto y el Riesling está muy bien. Pero para mí, yo estoy convencido, es la primera vez que lo pruebo también. Ah, mira, es que no se pueden aguantar, qué ansias. Yo, que es la primera vez que lo hago, pero estoy absolutamente convencido que este kimchi va a ir extremadamente bien con este Riesling. Por las experiencias que tengo de cómo funcionan este tipo de Riesling, los Rieslings tipo Cabinet, que están muy bien compensados de ácido y de azúcar, con este puntito de azúcar. Estos Rieslings suelen ir muy bien con todo lo que tiene mucho picante, umami, potencia de sabor. Suelen ir muy bien, entonces seguro que... Bueno, recordad, funciona. Cristian ha hecho Cabinet, no es un Cabinet, ¿eh? Es un Feinherb. Cabinet es un punto más dulce. Perdón. No, bueno, no pasa nada. Pensaba que esto era como... Está muy bueno. No es un Cabinet esto. Está muy bueno, además alarga el picante, acidez, azúcar va justo en el punto en el que toca. El punto de azúcar que se nota es un poco como un Cabinet, ¿no? Sí, pero un Cabinet es mejor. Sí, depende del productor y depende del añado. Pero esto es un Feinherb de la copa de un pino. Feinherbs normalmente no tienen mucha calidad. Emerson Lever la toca muy bien, tío. Nada, es un maridaje que no se molestan, ¿eh? Se acompañan de la mano, ¿eh? Bueno, yo voy al somen. A ver qué tal esto. Sergio, yo sé que estás esperando este momento. Con el Tú que kimchi. estás detrás de las cámaras. Vamos a ver con el somen. Torrente, esto te va a gustar, ¿eh? Qué fresquito. Esto está muy bueno. Ah, pues mola también. Mola. Este es un maridaje, el del somen con el ponzu este, que es muy cítrico y ácido también, como por afinidad, dijéramos, no tan por contraste o por complementación de sabores, sino por afinidad. El ácido, para mí, el ácido del Riesling con el ácido del ponzu, se solapan en el mismo camino. Muy bien. ¡Pam! Y los tira, ¿eh? Sí, los tira, se solapan los dos ácidos y te estiran el sabor, este buque. Bueno, y por último, este ya es un maridaje más arriesgado, nos hacen cortar, pero... No os enfadéis, ya terminamos. Unas gordas. Esto con esto está muy bueno, pero el somen con la salsa ponzu, el chukamen está que te mueres. Te gusta, ¿eh? Gracias. Sí, a mí me gusta mucho también. Y ahora iba a hacer una barbaridad. Porque Esto es muy salado. No ¿eh? somos unas gordas, yo diría más bien que somos unas gordas borrachas. Bueno, sí, porque nos dedicamos al comercio y al beber, tío. Bébetelo todo, porque nos gusta el vino, nos gusta hablar de vino, nos gusta probar el vino, nos gusta la gastronomía. Ten, una hojita. Venga, vamos a volver a probar esto. Esto es como una anchoa en salazón de barril que te mueres. Está muy fuerte. Hay que dejarlo madurar. Los kimchis, cuando los ves muy salado, tiernos, muy fuerte. muy frescos, hay que dejarlos madurar un poquito en nevera, ¿no, Chris? Sí. Para mí sí, eso depende de tu gusto. Si a ti te gusta el kimchi menos fermentado, con el sabor así un poco más natural del chili y de la col, un poquito fermento, pues te lo comes antes. Se nota más la sal también, en mi opinión, cuando el kimchi está menos maduro. Cuando está más maduro, tiene más intensidad de sabor. Y además tiene el rollo este como sparkling del fermento, como cuando un vino tiene un poco de aguja también así, aparte del picante del chili, que a mí me encanta. Me apasiona la sensación del kimchi bien fermentado. Bueno, desde aquí, oye, este vídeo ya Ya está. cortamos. Este Venga. vídeo va para Kaplan, ¿eh? Este vídeo va.